Hola, yo soy José Manuel Aguirre y les doy la bienvenida a Tomando la Nota, porque el futuro se escribe con la tinta del pasado y la pluma del presente. Hoy les traigo una entrevista que le hicieron a Fernández Noroña, un chayotero, de esos chayoteros que son vendidos, que se venden por unas monedas, de esos que tal vez a lo mejor en su conciencia saben que le está haciendo mal, pero el hambre les come, recuerden, cuando hay hambre se hace todo para saciar esa hambre. Y de verdad, si yo fuera uno de esos comentaristas, no, pues prefiero pasar a hambre, hacer esos ridículos, esos venderme y sobre todo vender a mi pueblo, a mi país. Yo diría, no, 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 mejor prefiero pasar a hambre, prefiero vivir humildemente, recibir dinero y vender a mi país, vender a mi pueblo, vender a mi gente, solo por querer ganar más dinero. Yo sé que para ustedes Noroña no es para muchos, no para ustedes, para algunos, no es muy agradable, no es de su gusto. Pero Noroña ha sido un político que ha defendido al pueblo. Tal vez su carácter es un poco explosivo o muy explosivo y no le agrada a muchos por ese carácter que él tiene. Pero pues es un hombre que ha pasado por muchas cosas y obviamente pues ese hombre siempre de alguna forma va a estar siempre a la defensiva. Pero quiero que observen esta entrevista y ustedes van a decir si están a favor o en contra de Noroña. Porque nadie puede soportar una entrevista de esa forma. Porque fue una forma de entrevista de golpear y golpear. Así no, las entrevistas no son así. Un periodista va para hablar, para saber de su trabajo, de su política, no de cómo vive. Ese ya es una entrevista golpeadora. Entonces, ustedes díganme si Noroña tuvo razón o no en reaccionar así. Y pues, háganme sus comentarios y háganme saber si Noroña tuvo razón o no de reaccionar así. Por mí, mi persona, mi forma de pensar, mi opinión, reaccionó bien. Yo también lo hubiera hecho, ¿eh? Yo también lo hubiera hecho. Senador Gerardo Fernández Noroña, bienvenido por No Política. ¿Cómo estás? ¿Qué nombre le pusiste, cabrón? ¿Te gusta? Me parece singularísimo. Un hombre del pueblo, un burgués con discurso de izquierda, ¿eres el mismo de siempre o ya eres? ¿Sí escucharon eso? Un burgués de izquierda. O sea, como diciendo, usted es un rico de izquierda, porque ustedes saben lo que significa burgués. Es una persona de alto nivel económico. Desde allí ya lo comenzó a golpetear. Bueno, creo que ni las buenas tardes le había dado, ni los buenos días, y ya le está diciendo, burgués de izquierda. Empezó a golpetear inmediatamente. Esa es una falta de respeto, porque
como comentarista, como entrevistador, como periodista. No se le puede decir a una persona, tú eres un rico, tú eres un pobre, tú eres un de media clase. Desde ahí comenzó a golpetear. Lo que combatías. Un ¿Quién burgués es un dueño de los ¿Quién es Fernando? Un burgués es el dueño de Fernando medios de producción, nunca ha sido dueño de medios de producción, ni a pequeño burgués llegó. Yo soy un hijo del pueblo, hijo de trabajadores, mi abuela costurera, mi madre costurera, mi tía costurera, mi tío materno mecánico. Fui el primero de mi generación, de mi familia en ir a la universidad. O ningún burgués, me parece una superficialidad decir eso. Un hombre de pueblo que viaja en primera clase con dinero público. Pues no he viajado en primera clase. Dime cuándo he viajado en primera clase. ¿Cuándo he viajado en primera clase? Hay unas imágenes ahí. Por eso, ¿cuándo he viajado en primera clase? De esas cosas. O sea, ¿qué ese periodista es fiscal, ministerio público? ¿Cuál es su papel? ¿Periodista o golpeador? Porque normalmente cuando se entrevista a una persona es para hablar de su trabajo. No, si calzas zapatos, calzas tenis, calzas guaraches, se comienza a golpetear. Y si ese hombre tiene las posibilidades para viajar en primera clase, ¿cuál es el problema? Es un hombre que es senador, gana 100,000 pesos mensuales, lleva toda su vida trabajando de político. ¿Ustedes creen que un hombre que lleva 40 años de político no va a tener para pagar un avión de primera clase? Claro que sí. Y eso no lo hace ser corrupto. ¿Quién como político de 40 años no va a tener para pagar un avión de primera clase? Entonces, esas preguntas son de golpear, 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 golpear. ¿Cuándo? Dime tú. No, pues si tú eres el que lo estás aseverando, me parece que el que dice está obligado a probar. Estás mintiendo, estás mintiendo. Lamento que empecemos la entrevista de tan mala forma, porque hay que ser serio. Meterse a este discurso falaz, absurdo, de que vives rodeado de lujos, presidí con mezclilla prácticamente todas las sesiones de la Cámara, no uso nada, no uso relojes, anillos, pulseras. No soy un tipo vapo, no me interesa el dinero. He luchado toda la vida por la transformación del país. Viajé en primera clase hace muchas décadas, cuando mi mujer trabajaba en United y viajábamos sujetos espacio. Y como ella tenía esa prestación, llegamos a viajar en primera clase. Roma no tiene primera clase. Air France no tiene primera clase. Aeroméxico no tiene primera clase. O sea, es una... Acabo de estar en la Asociación de Banqueros, que hace 30 años estuve preso por protestar en la Asociación de Banqueros. Esta vez fui como invitado. Y yo les decía, oiga, les agradezco que me hayan invitado porque en este hotel El Hava, en Cancún, por supuesto que puedo pagarlo, pero si vengo a hacer un escándalo, porque con esta visión racista y clasista que tienen de que un hijo del pueblo no tiene derecho, solo debe ser su mesero, solo debe ser su chofer, solo debe ser su ayudante, es infame. Y yo reconozco que la propia compañera presidenta ha metido la parte personal que eso es incorrecto. Las políticas públicas son las austeras. El que tú seas austero o no, yo alguna vez cierro la anécdota, le dije a Lenita Poniatowska, me la encontré, fui la primera vez que fui diputado, yo viajaba en business, en una vuelta al mundo, por todo lo que había viajado antes de ser diputado. Y me dijo, oye, que vienes en business, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador no era presidente y sí es muy austero. Pues su asunto, yo en lo personal no soy austero. Entonces empezamos a platicar, le digo, mira, austero Gandhi. Tenía su calzoncillo de algodón, su vagaballita, su escudilla, la rueca para tejer su calzoncillo,
a los 37 años renunció a la sexualidad. Eso es austeridad, no medias tintas. Yo no aspiro a tanto. Yo vivo de mi ingreso como senador, de mi ingreso en YouTube, y no soy ni superfluo, ni fatuo, ni burgués, ni aparecido. Y no tengo ningún problema con las cosas buenas que te dan la vida, si las ganas legítimamente, y aspiro a que el pueblo tenga acceso a ellas. Senador, te lo pregunté porque había una imagen en redes sociales en donde aparecía dormido en una cabina de primera clase. No es primera clase. ¿Qué era? Bueno, pues es business. De verdad, qué preguntas más estúpidas. Está dormido en una clase, en el avión de primera clase. Es un hombre que lleva 40 años de político. ¿Ustedes creen que no va a tener para pagar una primera clase de su salario? ¿Cuánto puede ganar un político así pobremente? Pobremente, sí. Normal. 50,000, 60,000 pesos, digamos así medio, así como que bajo. Un senador tiene un salario de más de 100,000 pesos, menos que la presidenta, 110,000 pesos mensuales, que se viene haciendo como 1,200,000, 1,300,000 al año. No va a tener para pagar un avión de primera clase. Tiene para pagar eso y más, y para comprarse y pagar la hipoteca de una casa de 12 millones. Les voy a decir algo. Yo vivo aquí en Canadá. Yo vivo en Canadá. Aquí hay gente que son de la limpieza y tienen casa particular que les cuesta $1,000,000 y la están pagando en hipoteca. $1,000,000 canadienses. ¿A cuánto equivale $1,000,000 canadienses? A 15 millones de pesos mexicanos. Y son de la limpieza. Y tienen carro del año. Y viajan constantemente. Y siendo de la limpieza. De verdad. Yo vivo aquí en Canadá y los conozco. Casa particular. Hipoteca. Carro del año. También hipoteca. Viajan constantemente, a veces hasta 2, 3 veces al año. Y son de la limpieza. ¿Y sabe cuál es su salario? 4,000, $5,000. Que vienen siendo como 70,000 pesos mexicanos. Aquí en Canadá una persona que gana $10,000 es privilegiado. Noroña gana su salario $10,000 mensuales. Más lo que gana por internet en su página, ese hombre gana como $20,000 mensuales canadienses. Si aquí un hombre de la limpieza se puede dar ese lujo, ¿usted cree que Noroña no lo puede hacer? Sigan escuchando. Reitero que Eso por un lado. los detalles no son menores. Eso por un lado. Por otro lado está un el tema avión, un avión cuando tiene primera clase trae como 6 asientos de primera clase. Es una cosa muy excepcional, muy excepcional. No lo puedes pagar. Luego se lo dan a altísimos funcionarios de empresas corporativas o mi compañera de vida que trabajaba en United y que tenía esta prestación. Yo he viajado en business, en vacaciones, pagado con mi dinero. Tengo una tarjeta American Express que te da el boleto 2x1.
pues me parece perfectamente accesible Y para ese te lo ingreso. preguntaba por eso y por la mansión de 12 millones que hablan Mansión. en Tepoztlán, Eso me gusta. Hubiéramos de hecho, 1,200 metros cuadrados. hubiéramos hecho la entrevista en la mansión de Tepoztlán. O sea, la gobernadora de Chihuahua tiene una casa de 36 millones de pesos solo el terreno. Y nadie la molesta. Alejandro Moreno es un bandido, tiene una casa de 300 millones de dólares y nadie la molesta. Y yo rentaba esa casa cuando le preguntaron a la compañera presidenta, casi dijo, no estén jodiendo, hombre. Llevo un chorro de tiempo viviendo ahí, yo me fui a la pandemia, me fui primero a un hotel que se llama Valle Místico, a una loft que tiene muy bonito, que se llama Casa Valle Místico, y después buscamos un lugar porque ella ya iba a empezar a rentarlo nuevamente, porque lo renta en realidad los fines de semana como hotel. Y encontramos este lugar que lo renté 4 años y ahora lo estoy pagando a crédito. Eso es ninguna mansión. Pero, a ver, si ese es el sentido de la plática, no tiene sentido. No, Te no, no, agradezco, no. te agradezco. Allí Noroña se levantó y se fue del set. Y eso yo creo que Noroña tuvo mucha razón. Porque como periodista, como reportero, como comentarista, si vas a entrevistar a un político es para hablar de su trabajo, su desempeño en la política, cuáles han sido sus propuestas, qué es lo que está haciendo por el pueblo, qué es lo que está haciendo por el partido, cómo ve las próximas votaciones del 2027. No para hablarle de su casa y si tiene dinero, no tiene dinero, que si baja en primera clase, viaja en primera clase. Pues qué, ese reportero es fiscal, es ministerio público, es sacerdote, es judicial, como para estar investigando a la gente. Cuando un reportero, un periodista, hace una entrevista, es para hablar de su trabajo, no para estarlo investigando. Pues ¿qué es fiscal? Por eso Noroña se levantó. Y yo creo que Noroña tiene mucha razón. Aunque a mucha gente tal vez Noroña no es de su agrado, pero si tú asistes a una entrevista, es porque van a hablar de tu trabajo. Es como si yo asisto a una entrevista de trabajo, pues ¿por qué me van a preguntar de mi desempeño, de mis trabajos anteriores, de mis estudios? Pero si la persona que me va a entrevistar me va a decir, oiga, ¿y cuántas mujeres tiene? ¿Va a fiestas? ¿Toma? ¿Bebe? Oiga, ¿que no vamos a hablar de mi trabajo? Mi vida personal es mi vida personal. No tiene usted por qué estarme investigando. Si tengo novia, si tengo mujer, si tengo esposa, si tengo amantes, si salgo a fiestas o no salgo a fiestas. Esa es mi vida personal. En un trabajo se va a saber mi currículum, dónde me he desempeñado, dónde mi trabajo anterior, qué es lo que estoy haciendo actualmente, pero como trabajo, no para estar investigando la vida personal. Y esos tipos de periodistas chayoteros lo que quieren es golpetear, golpetear, golpetear. Son de esos periodistas que se venden por unos pesos o muchos pesos. Son golpeadores. Y esos son los que se debe de criticar. Se venden por unas monedas, unos pesos o muchos pesos. Tal vez a lo mejor hasta esos periodistas en algún momento les entra la conciencia de decir, creo que estoy haciendo mal, no estoy haciendo las cosas bien, pero estoy muerto de hambre y lo tengo que hacer porque estoy muerto de hambre. Necesito ese dinero porque estoy muerto de hambre. O porque a lo mejor tiene muchas mujeres y las tiene que mantener. Son periodistas vendidos, muertos de hambre. Porque un verdadero periodista
no hace esas entrevistas. O a lo mejor ni son periodistas, son nada más ahí. Los encontraron ahí en la calle, en el mercado, y le dijeron, ahí vente a hacer unas entrevistas. A lo mejor son muertos de hambre y que los encontraron en la calle y le dijeron, mira, te voy a dar unas moneditas o unos pesitos y vente a hacer unas entrevistas. Porque eso no son periodistas, son muertos de hambre, deseosos de ganar dinero. Porque eso no es periodismo. Senador, Te agradezco. No, eso hay no, temas, no, hay no temas tiene, muy no importantes. tiene relevancia eso. Hay temas muy importantes. No tiene relevancia. Senador, Sí, claro. Ya estoy yo. ¿Al de ellos? bueno, pues aquí tenemos al senador Gerardo Fernández Noroña, la entrevista más corta que hemos tenido en Pornopolíticos. Y se le fue. Después le fueron a rogar a que Senador, regresara. gracias por continuar esta entrevista. Reiniciamos, estábamos comentando fuera del aire. Yo te preguntaba cuánto vale tu casa, tú me decías 8 o 9 millones, pues la mía es una casa que estoy pagando a crédito, que vale 12. Y me hicieron ahí un campañón terrible. El PRI se metió mucho en Morelos, no estaban protestando los comuneros. Y ahora, a un lado de mi casa, están construyendo un hotel. Yo les digo, oigan, es la montaña Tepoztlán. Yo no sabía que la mayor parte del país tiene ese tipo de dificultades que son propiedad comunal. Entonces, en realidad, fíjate, es un dato muy interesante, porque no es tuya la tierra es de la comunidad y te la dan en concesión por 99 años y luego tienes que regresar. O sea, para decirlo claramente, esa casa lleva, creo que 18 años construida, tendría 82 años más, ¿no? Y tan. Y hay en tierras ejidales. En el caso de la modificación del artículo 27 constitucional, se privatizaron los ejidos, pero en las tierras comunales no, siguen siendo disputados en el 88 por el Partido Mexicano. Es en beneficio de la gente. Yo mantengo Vamos a intacto ese correr un poco compromiso, el video porque es mantengo muy largo. intacto mi Lo convicción vamos de que a debemos recortar abrirle a un las poco. hijas y a los hijos del pueblo todas las puertas, todas. ¿Cuáles serían los principales valores, los 3 valores principales que te heredaron Escuchen tu muy bien madre esto, y tú? Pues ya lo escuchen muy dije, bien esto, honestidad, porque son compromiso, preguntas que seriedad. quieren meter, ¿Nunca hablas de tu quieren padre? meter que nos Él porque una no vivió caiga con en el nosotros, no vivió con juego del nosotros, se le dio la periodista, fuga a mamá. Mi mamá fue jefa de familia que lo y quieren quien nos sacó adelante fue mi abuela. vender, Mi mamá meter trabajaba y y sacarle estábamos las con mi abuela. palabras Mi abuela fue la que que hizo él no la quiere figura decir. materna, paterna, todas las figuras, amiga, ¿no? Mi padre fue un hombre, la verdad es que era un hombre muy brillante, que lamentablemente tenía el problema del alcoholismo, murió a los 53 años. Era un hombre muy carismático, muy inteligente, pero destrozó su vida. ¿Fuiste taxista, librero, Sí, ayudante de albañil en Estados Unidos? cierto. ¿Cuál de esos trabajos te enseñó más de la gente? Yo creo que lo que me enseñó más de la gente es mi propio origen. Yo fui dirigente de las unidades habitacionales del IMSS muy joven, a los 23 años. Encabecé una lucha excepcional y ahí aprendí mucho de la gente. Fue un movimiento bellísimo. Las 7 unidades habitacionales del IMSS en el Valle de México, que son las únicas que tiene el país, y ahí yo aprendí mucho de la gente, de la lucha, del compromiso. Fue una lucha muy, muy bonita. De los trabajos, pues el taxi te permite platicar con la gente y todo. Lo trabajé relativamente poco tiempo, en un momento muy difícil que me había yo quedado sin empleo ni nada. Yo tenía ese taxi, un Volkswagen, y lo empecé a trabajar. Lo del albañil en Estados Unidos fue un periodo corto también porque nos expulsaron, nos deportaron. Yo llevaba un mes trabajando en Houston, en una especial departamentos, y yo ponía las divisiones entre los azulejos. Entonces ahí más bien el trabajo duro, o sea, además era verano, más de 40 grados centígrados, fue un trabajo duro. Y el otro, ¿cuál dijiste? Es el Librero, taxista. librario, es el que más me gusta. Librero es el que más me gusta porque yo amo la lectura. En este cruce de desierto que me eché de 2012 a 2018,
No tenía yo nada. Nada es nada. Entonces llegó un momento en que yo dije, pues vendo mis libros. Vendo mis libros. No fue así tan. Ahora les quiero hacer notar una cosa. Cuando ese reporterito chayotero le pregunta, ¿fuiste taxista? ¿Fuiste albañil? ¿Fuiste agricultor? ¿Te fuiste a Estados Unidos y hiciste esto? Lo hace de una forma denostando, denostando, como diciendo, tú eres corriente, tú no tienes preparación, ¿de dónde saliste? Dicen los psicólogos que el cuerpo habla. Sus manos están así como en sentido de agresión, de yo soy superior a ti. Y esas preguntas no las hace por entrevistar, sino por denostar. Obsérvenlo muy bien y lo van a poder ver. Lo hace, esa pregunta las hace no por entrevistar, sino por denostar a la persona, como diciendo, ¿cómo eres senador si tú hiciste todo esto? Lo hace por denostar, no por entrevistar. Claro, porque tenía demasiados libros. Y entonces empecé a ver que tenía duplicados, triplicados. Dije, pues todos los regalo. Y luego vi que era una hilera enorme. Dije, pues los vendo. Y luego dije, los míos también. Y empecé a vender libros. Y yo creo que es la profesión que más me gusta. Me ha gustado muchísimo. En 2010 le dijiste a Genaro García Luna, en su cara, en el Congreso, usted es un asesino y va a terminar en la cárcel. Sí. Años después lo condenaron en Estados Unidos. ¿Tenías acceso a información privilegiada No. o por qué estabas tan seguro? No, la que tenía todo mundo. Se lo dije en 2009, se lo dije en 2010, o se lo dije. Sí. Y les voy a hacer otra observación. Un periodista verdadero, tiene que hacer las preguntas que le salgan así de su cabeza, así, de su pensamiento. Este hombre no deja su carpetita y está leyendo y leyendo y leyendo. O sea que las preguntas ya iban preparadas. Un periodista tiene que hacer las preguntas sobre la conversación, sobre lo que se está hablando. Ese es un verdadero periodista, sobre que lo que el entrevistado responda. Y el periodista va a comentar. Y ese hombre ya, ahí tiene su libretita y está leyendo. Ese no es un periodismo, porque ya lleva las preguntas hechas. La entrevista se tiene que hacer con fluidez, sobre el tema, a lo que vaya respondiendo. Si no es examen de la primaria o de la secundaria, de la preparatoria, porque solo un examen ya va escrito. Un periodismo se tiene que hacer con fluidez a las respuestas. Dependiendo de las respuestas, se empiezan a hacer las preguntas, la entrevista. Pero ahí está leyendo las preguntas. ¿Qué tipo de periodista es ese hombre que tiene que llevar las preguntas hechas? Un periodista jamás debe llevar un guión. Tiene que hacer una conversación, una entrevista fluida sobre lo que está respondiendo el entrevistado. Si no es escuela, no hay la materia de español ni de inglés, y ya están las preguntas hechas.
No, señores, mire, ¿qué clase de periodista es ese? Tan bajo, tan ruin, vendido, y ni siquiera tiene la capacidad de llevar una entrevista. En 2009 fue la primera comparecencia, luego fueron 3 comparecencias, en las 3 se los dije, así, de frente. Y era público, sí había notas. Por ejemplo, Anabel Hernández, que ahora es terrible, no es nada seria como periodista, tiene un libro, Los Señores del Narco, se jugó la vida en ese libro y era de las pocas que planteaban. Y si tú revisas la prensa de ese tiempo, había periodistas que se atrevían a decir que estaban vinculados al narco, pero nadie así de manera tan contundente. Yo no me hubiese, tú tienes razón, yo no me hubiese atrevido a decirle lo que le dije si no hubiera estado seguro de ello. Y y por eso lo hice. Pero ¿cómo estabas tan seguro? Pues porque la información era muy contundente. A ver, La información que estaba... pública, la pública. Te voy a poner un solo ejemplo. Se lo dije en una comparecencia. Fíjense qué pobreza de este comentarista o reportero, periodista o un chayotero, no sé cómo le podría llamar. Tuvo que leer el guión para decir, ¿y por qué estás tan seguro? O sea, tuvo que bajar la vista y leer el guión o lo que le escribieron para decir, ¿y por qué estás tan seguro? Carajo, carajo, o sea, no tienen ni la capacidad para de su mente decir y mirarlo a los ojos, a Noroña, mirar los ojos. Tuvo que bajar la mirada ¿y por qué estás tan seguro? Bueno, hasta esa cosa la tenía escrita para decir, ¿estás seguro? No, de verdad que qué bajeza de ese José Luis Guerra, periodista, comentarista, y para mí creo que es una basura como comentarista, es una basura. Ese no sé ni por qué tiene ese espacio. Es una basura que no tenga ni la capacidad de decir, ¿estás seguro? Tuvo que voltear al guión y preguntar, ¿estás seguro? No, qué caray. Qué bajeza, qué pobre de periodista, de verdad, qué pobre de periodista. Qué pobreza de periodismo. Yo le dije, a ver, tú me tienes que explicar. Estás atacando al narco y aquí está el porcentaje de detenciones. Y del Chapo tienes no me considero el 1, el 2%. Atacas a todos los demás grupos criminales y al Chapo no lo tocas. Pues es evidente que están vinculados tú y Calderón al grupo del Chapo Guzmán. Entonces ahora, quien tenga ojos para ver que vea. En una comparecencia le dije, a ver, aquí está tu casa inicial de qué valía la casa inicial. Ahorita te voy a decir, luego compró un terreno de 15 millones de pesos. Era de 7 millones, creo, la casa inicial, porque era 42 millones en total, 20 y 15, 35, exacto, 7 millones y medio de pesos. Te dije, tienes propiedades por 42 millones y medio de pesos. ¿Cómo haces con tu sueldo de secretario para tener ese dinero? O sea, eso aplica para mí, para cualquiera. Si tú me dices, una mansión, revisen. Yo estoy pagando a crédito, tengo tal ingreso por YouTube, pago impuestos, aquí está mi salario de senador, perfectamente me alcanza, pero si yo aparezco con una casa de 100 millones, y yo aparezco con camionetas blindadas como Alejandro Moreno Cárdenas, con 10 hombres con armas largas, tú dices, caray, a ver cómo le haces, ¿de dónde salió eso? Si el caso de García Luna, fíjate, esa era la fortuna que él reconocía y no daban los números con los cargos que había tenido. Ahora resulta que tuvo millones de dólares, no 42,5 millones de propiedades, que era lo que yo originalmente en una comparecencia con la información pública que él había puesto en su declaración patrimonial le dije. Gerardo, ¿qué cualidades descubriste en ti como presidente del Senado? Descubrir ninguna, pero yo sé lo que soy y lo que represento, ahora sí que va a parecer arrogante, cualidades que pero yo creo que me han subestimado más bien. Que nadie veía, que a lo mejor... Sí, porque no había tenido yo oportunidad de una responsabilidad, o sea, el debate, pues ese depende de mí, en la Cámara de Diputados, las intervenciones, cómo vas haciendo las cosas, los recorridos por el país,
Pero una responsabilidad como la que me tocó, además en un momento tan difícil como el que me tocó, estamos aquí enfrente del Senado, la gente no sabe, pero yo lo comento, y nos tomaron la Cámara de Senadores cuando los cambios para elegir al Poder Judicial, la llamada reforma al Poder Judicial. Fue un momento muy delicado, muy difícil. Estaba en riesgo la vida de la gente ahí, de senadores, senadoras, de personal. Un momento muy complicado. Lo resolvimos bien entre Adán Augusto y yo y los compañeros senados senadoras. Nos fuimos al antiguo Senado y luego fue una sesión tormentosa que duró hasta la madrugada. Compañero presidente que no ha sido demasiado expresivo en mi caso, dijo, me tiene anonadado, qué bien lo hizo, cómo sacó, pero yo sabía que podía hacer, lo digo de otra manera, de verdad, pues no creérmelo, puede no creérmelo nadie, no habría aceptado esa responsabilidad si yo hubiese sabido que no tenía capacidad para sacarla adelante. No aceptaría nunca una responsabilidad para la que no estoy preparado. ¿Cuál es tu concepto de congruencia? El vivir como con lo que dices y lo que haces vaya en el mismo ¿Te sentido. consideras una persona congruente? Absolutamente. Hace más de 12 años, En la vida tienes ahí tus claros y tus oscuros como cualquier persona, pero congruente yo creo que eso es de las pocas cosas que no me pueden regatear. hace más de 12 años te negabas a pagar impuestos como un acto de desobediencia civil. Hoy promueves el pago de impuestos. ¿Eso es congruencia o es evolución? Claro, no, ni una ni otra. Si tú estás en desacuerdo, No es congruencia ni es te lo evolución. voy a explicar. Es congruencia. Si Eso tú es estás en desacuerdo con el gobierno, promueve la desobediencia civil. A mí me parece que eso deberías hacer. No deberías pagar el impuesto en las gasolinas, no deberías pagar el impuesto a los alimentos, que yo tenía una razón además de por qué lo estaba haciendo. No solo porque estaba en contra del gobierno de Peña, que era un gobierno también con vínculos con el crimen organizado y que había empobrecido a la gente, y que no había ningún beneficio, y los gasolinazos permanentemente. Entonces, la desobediencia civil es ilegal, es ilegal. Es pública y es consciente. Y busca o sea, hacer renunciar a un gobierno o modificar la política del gobierno. Entonces yo lo apliqué efectivamente en el mismo sentido. Sería absurdo que yo en este momento, que es mi gobierno, que es nuestro movimiento, que estamos sirviendo al pueblo, que yo te dijera, no pagues los impuestos, si tú estás en contra nuestra, no los pagues y atrévete a ir a la cárcel como yo me atreví, pero que yo en este momento dijera, pues, ¿por qué voy a ir en contra de mi gobierno, de mi movimiento, de un gobierno que está sirviendo al pueblo? Pues claro que hay congruencia. Este gobierno actual que está sirviendo al pueblo no tiene vínculos con el narcotráfico. Para nada. Y no tiene señalamiento de Para corrupción. nada. O sea, a ver, yo no dudaría que haya algún compañero o compañera que tenga algún problema de corrupción, pues que lo metan a la cárcel y ya. Vínculos con el narco, esa es una canallada. Cuando le decían al principio al compañero presidente López Obrador que tenía vínculos con el narco porque saludó a la mamá del Chapo. O sea, por favor. Cuando la mamá del Chapo lo que quería era visitar a su hijo en Estados Unidos antes de morir. Y él le dijo, recibí su carta, estoy viendo qué se puede hacer. No se puede hacer nada. Pues es Fíjense lo que acaba de decir Noroña. López Obrador recibió una carta de la mamá del chavo. Porque, pues la mamá quería visitar a su hijo, pues prácticamente por última vez, porque la señora ya estaba a punto de morir. Y le pidió a López Obrador un favor, que si le podía autorizar o de alguna forma contactar con su hijo pues, para verlo por última vez. Y les quiero comentar algo. Ese ídolo que quieren hacer, que lo quieren como que levantar, promulgar. El Carlos Manso. Lo captaron en video y en fotografías con la maña. Y no de saludos, estar conviviendo con la maña.
Se robó 1 millón de pesos del pueblo de Uruapan. Se desaparecieron. Claro, ya no se lo pueden cobrar porque pues ya desapareció el hombre. Su esposa, pues no sabe dónde quedó ese millón. Esos 100 millones de pesos, no millón, 100 millones de pesos, no saben dónde quedó. ¿Quién se lo robó? ¿Carlos Manso lo desapareció? ¿O Grecias Quirós lo desapareció? La viudita alegre, la viudita Angustias, porque siempre sale con cara de angustia. ¿Quién se robó ese millón? Y de allí nadie dice nada, nada. Ni los chayoteros estos, ni de TV Azteca, ni de Televisa, ni López Dóriga. De esos 100 millones no habla nadie nada. Y a Fernández Noroña le reclaman esto. Que es verdaderamente majadero, yo me reía. Hoy sostienen, es más, me han dicho, esta propia Anabel Hernández, que en un video dijo que yo había recibido $20 millones y se lo había dado a la campaña en la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. O sea, es un nivel de ruindad, es un nivel de miseria humana, de falta de seriedad, de irresponsabilidad monstruoso. Yo, pues, ¿qué me dirías tú? O sea, no estaría pagando una casa pedorra de 12 millones de pesos en abono. Les quiero hacer una observación. Ese hombre, ese periodista, tiene una cara, un rostro de reto. Un periodista no debe tener esos gestos. Jamás, jamás, jamás. Un periodista es para preguntar, no para tener un rostro de reto. Porque ese es faltarle el respeto al entrevistado. Si no es fiscal, no es policía, no es judicial, o solamente que se hace de esos sacerdotes corruptos, pedefos, solamente que sea de esos, porque un periodista, un verdadero periodista jamás debe tener una cara de reto entre el entrevistado. Él solo está para preguntar, no para retar. Si no es fiscal, Si estuviera vinculado al narco, tú no te atreverías a hacerme semejante pregunta si yo estuviera vinculado al narco. No te atreverías, porque sabrías a lo que te atendrías. Yo sabía cuando le dije a Genaro García Luna lo que era, y sabía los riesgos que me metía. Nadie, absolutamente nadie se atrevería a decirle nada a García Luna. Y tú no te atreverías a decírmelo. Si de veras tuvieras convicción que estamos vinculados al narco. Es una campaña de golpeteo, es una campaña ruin, es una campaña miserable, es una campaña porque le abre vinculado al gobierno de Estados Unidos. Es una campaña que busca abrirle la puerta a la intervención militar del gobierno de Estados Unidos. ¿Es una campaña creada por Donald Trump? Es una campaña de la derecha, ultraderecha, que ha surgido este nazismo, de la que forma parte el gobierno de Estados Unidos, que busca justificar la intervención militar de Estados Unidos en México. Los que escuchen bien eso. ¿Es una campaña creada de Donald Trump? ¿Por qué no pregunta? ¿Es una campaña creada por el PRI y el PAN? No, 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 dice. Le echa la culpa a Donald Trump. No tiene ni siquiera el valor para decir, es una campaña creada por el PRI y el PAN. Como diciendo, le echo la culpa a Donald Trump y a ver, respóndale a Donald Trump. Y culpa a Donald Trump. Y métete en problemas con Donald Trump. ¿Por qué no dice? Es una campaña creada por el vandalito y
el panismo, no, 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 es culpa de Donald Trump. A ver, atrévete, como diciendo, a ver, atrévete a hablar mal de Donald Trump. Ni siquiera tienen el valor de decir las cosas. Quiero ayudar. ¿Y por qué no acaba con los grupos del narco que distribuyen droga en Estados Unidos? Hay 3,000 grupos que distribuyen droga en las calles de Estados Unidos y no los tocan. Están persiguiendo a nuestros hermanos y hermanas migrantes, meten a la cárcel a niños y a niñas que fueron a trabajar, que contribuyen con su trabajo y esfuerzo a la riqueza del vecino país, y a los grupos del narco de Estados Unidos no los toca. ¿Por qué no los toca? ¿Por qué quiere venir a meterse a México si no ha resuelto en su jurisdicción? ¿Por qué quiere venir? ¿Por qué no ha bajado los niveles de consumo de droga del pueblo de Estados Unidos? Es el principal consumidor de droga del mundo. Es un asunto de salud pública. ¿Por qué no ha parado el tráfico de drogas de armas de Estados Unidos a México? 80% de las armas que usan los grupos criminales vienen de Estados Unidos, son fabricadas en Estados Unidos, y el otro 20% son israelíes. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué quiere Trump de México? Eso, la intervención, quiere el petróleo Quiere el petróleo. el petróleo que está en el Golfo de México, por eso le quiere cambiar el nombre al Golfo de América. ¿Por qué intervino en Irán? Pues es el tiene las terceras reservas petroleras más importantes del mundo. Mira qué manera de salvarlos. El primer día les dio con 2 misiles y mató a 165 niñas. ¿Por qué intervino Venezuela? La República Bolivariana tiene la principal reserva de petróleo del mundo. Secuestró al presidente Maduro y a su esposa, la diputada Silvia Flores, y está gobernando la revolución bolivariana. Ya se le olvidó el problema. Ya no son una dictadura porque se ha llevado 80,000 barriles de petróleo y no les ha dado ni un centavo. Son profundamente hipócritas. Entonces no tenemos narcopolíticos en México. Pero por supuesto que debe haber gente vinculada al narco. ¿De Morena? Por supuesto que debe haber gente vinculada al narco. ¿Morena? No. ¿Mi compañera presidenta? No. ¿El movimiento? No. Si tú estás vinculado al narco, ¿los periodistas están vinculados al narco? No, tú estás vinculado al narco. Estoy poniendo un ejemplo. ¿No? Yo podría sacar la conclusión de que porque tú estás vinculado al narco, el periodismo mexicano está vinculado al narco. Me parece una irresponsabilidad. En todo caso, el responsable eres tú. Si alguien de tu familia está vinculado al narco, tú estás vinculado al narco. Esa persona que es de tu familia se tiene que hacer responsable. Tú eres responsable de tus hijos. No sé si tienes hijos o hijas, pero si tienes, son mayores de edad. ¿Tú eres responsable de ellos? No. Ellos son responsables de ti tampoco. Tu familia está vinculada al narco porque alguien de tu familia esté vinculado al narco. Me parece una temeridad decir algo así. Me parece una acción de mala fe, evidentemente. ¿Tú quieres que diga yo sí hay gente de Morena vinculada al narco? Yo no lo sé, pero si tú lo sabes, mete la denuncia. Y si no tienes corazón para meterme, dame los datos y yo la presento. Era una simple pregunta. Y yo estoy haciendo una simple respuesta. Gerardo. Le metió miedo al periodista, ¿eh? Cuando le dijo, ¿tú estás vinculado al narco? Y si hay gente, periodistas vinculados al narco, dame los nombres y yo meto la denuncia. Si son políticos, o sea, dame los nombres y yo meto la denuncia. Cuando Noroña le dijo esta aclaración, no porque tu compañero, tu familia está vinculada al narco, tú eres narco. Y como que, ¿cuál fue su respuesta? No, fue solo una pregunta. No, si el miedo no anda en burro. El hombre se quedó frío. El que calla otorga. Dijo, no, solo fue una pregunta. Pues no andes preguntando pendejadas. Tus seguidores de YouTube te mandan dinero en cada transmisión. ¿Cómo se siente recibir eso siendo senador? A tu madre, pues ¿qué debo sentir lo malo? Pero es, si a ti te coopera... ¿Celebraste el Noroñotón? Es así, ¿no? No. La ley de responsabilidades administrativas prohíbe que a los servidores públicos recibir donaciones. ¿Sí? ¿Lo sabías o no lo sabías? Claro que lo sé, yo no violo esa ley y pago mis impuestos puntualmente. No y por cierto, no, pero otra vez, si hay una violación, mete la demanda.
mete la demanda. Y si tú no la puedes meter porque te falta corazón, me das los datos y yo le meto la demanda contra mí mismo si según tú yo estoy violando la ley. O sea, es absurdo, y al rato va a decir que como vendo libros también eso está prohibido, tener otra actividad adicional. Además, desde la llegada de Donald Trump ha bajado las cooperaciones de manera dramática, diría yo, de manera dramática. No tendría por qué comentarlo, pero lo comento. Batallo para pagar el crédito que estoy pagando porque yo hice cuentas alegres, estamos viviendo otro momento y con la persecución porque los migrantes, hermanos, hermanas, son muy generosos. Entonces, con esas cooperaciones, para mí era un ingreso importante. Y ahora ese ingreso ha bajado de manera dramática. Gerardo, en 10 años como legislador presentaste 17 iniciativas. Una fue aprobada, la del año de Ricardo Flores Magón. ¿La tribuna era tu herramienta de trabajo o era tu escenario? Pues yo te digo que si esta entrevista es tu herramienta de trabajo o tu escenario. Era tu escenario. Es tu escenario. No, en mi caso es mi trabajo. No, yo no actúo, ni hago escena, ni yo... No, te preguntaba que si era tu escenario. Y yo te digo a ti que si esta entrevista es tu escenario, tu trabajo. No, estoy informando. Pues igual, pues yo estoy legislando y estoy haciendo actividad política y recorro el país. Creo que debo ser el personaje que más recorre el país después del compañero presidente López Obrador. Y informo con la gente permanentemente y lo más fuerte. Por ejemplo, hace rato que ya me fui, ¿no? Salí y como pasar otra cosa, la gente, bien, no, acá, la gente es cariñosísima conmigo, porque a diferencia de toda esta campaña insidiosa, falsa, de mala fe, de denuesto, de calumnia, lo que no toleran es que haya gente libre. Lo que no toleran es que la gente pueda defender con firmeza sus convicciones. Lo que no toleran es que un hijo del pueblo pueda llegar a altas responsabilidades públicas y demostrar que cualquier hijo o hija del pueblo puede hacerlo. Eso es lo que no aguantan. Los racistas, los clasistas, se envenenan durísimo con esas cosas. No pueden tolerarlo. Y entonces, pues buscan estas maneras. Pues, lo hablamos en el elevador fuera del aire. No hay, en realidad, una preocupación por temas de fondo, porque toco el tema de que el mundo está con alfileres en una guerra, y a ti esos temas ni calor ni frío te dan. Tú lo que tienes interés es del denuestro a mi persona, de la descalificación, de buscarle chichis a las hormigas. Pues francamente me parece una entrevista pobre. Francamente me parece que hacer la tarea para un intercambio de 1 hora en cosas tan relevantes. A ver, yo por ejemplo te digo, hace 30 años en la convención de banqueros me detuvieron. Como ver llover. Hoy puedo estar en la convención de banqueros invitados por ello. Eso es un cambio no mío, es un cambio profundo del país. Es un cambio importantísimo, porque hoy tú puedes decir que nosotros somos narcos y no te va a pasar nada, aunque estés mintiendo. Y nosotros le decíamos a los verdaderos narcos que eran narcos y nos estamos jugando la vida. Nos hemos jugado la vida por la transformación de este país y tú puedes hablar con absoluta libertad gracias a nosotros. O gracias a un esfuerzo que tú hayas hecho, porque no te vi en esas luchas. Entonces, la verdad es que estamos en un momento importantísimo de politización de la gente, importantísimo de transformación. Acabo de estar en Ciudad Juárez y una señora de Veracruz, Marisol se llama. Es un discurso tan bonito, porque dijo, yo llegué aquí a Veracruz a ganar 400 pesos porque en Veracruz, aquí a Juárez porque en Veracruz ganaba 100. Y aquí me quedé y me casé y entonces ya no me alcanzaba el dinero. Y fue duro y horas extras y tal. Y llega el gobierno de López Obrador y aumentan al 100% el salario en la frontera. Y luego se ha aumentado 150% el salario. Y luego está el apoyo a adultos mayores y a niños y a niñas y tal. Y dice la gente, me ha cambiado la vida. Eso es lo que hemos hecho. Pueden decir de nosotros lo que quieran, pero tenemos el 70% de apoyo popular, no porque engañemos a la gente, no porque la persigamos, no porque la reprimimos, sino porque hacemos un esfuerzo enorme por servir al pueblo con amor y con compromiso. Eso es congruencia.
Es muy difícil hacerlo. Y puedes tener errores. Y puedes tener gente que esté haciendo las cosas mal. Pero ese no es nuestro movimiento. Eso no somos ni representamos. Lo digo de otra manera, no somos iguales. No somos lo mismo. Sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Gerardo, ¿cómo es tu relación real con la presidenta Claudia Sheinbaum? Más allá de lo que ambos dicen en público. Es muy buena, fíjate. Tenemos un amor en común. Ella creció, es más, ella tuvo el privilegio de conocer a mi hermanita María Fernanda Campa. De verdad les vuelvo a mencionar esto. Qué periodista más pobre, que no tiene fluidez, no tiene capacidad mental. Tiene que estar leyendo y leyendo y leyendo las preguntas. Le está pasando lo mismo. Yo creo que si le quitan su libretita, el hombre se queda callado. Lo mismo que le pasó a la Xóchitl Gálvez en el Monumento a la Revolución cuando se le apagó el prompter. Jejeje, ya me quedé sin discurso, se me apagó el prompter. Porque no tienen capacidad mental, no tienen capacidad de raciocinio. Este hombre, estoy seguro que si le quita la libreta, ya no sabe qué hacer. ¿Cómo es posible que en una entrevista en vivo, hablando con la persona, tenga que estar leyendo las preguntas? Una entrevista tiene que ser fluida, a lo que venga, respuestas, preguntas, respuestas, preguntas. Tiene que estar leyendo una libreta. Bueno, ya por lo menos que la lleve en una tableta. Ahí la lleva en una libreta de doble raya. No. ¿Qué tipo de periodismo hace este hombre? Tan bajo, ruin, corriente. Y pobre hasta en su material, porque por lo menos llévate una tableta, mijo. No en su libretita. Uranga desde chiquita, desde niña, porque su madre, Ann Pardo, era muy amiga de María Fernanda Campa Uranga. Y nosotros nos conocimos ya mucho tiempo después. Ella fue vocera del compañero presidente López Obrador en la campaña 2006, donde hicieron un fraude dolorosísimo, y yo era vocero del PRD y trabajamos juntos. Entonces nos conocemos bien, nos respetamos, nos queremos. Como cualquier movimiento de hombres y mujeres libres, tenemos coincidencias y diferencias, pero hay un profundo respeto y cariño. ¿Cómo calificas el trabajo de la presidenta? Espléndido, en condiciones dificilísimas. La primera mujer presidenta, con el presidente Donald Trump, que cualquiera de nosotros estaría batallando, tú y yo, cualquiera. O sea, es un personaje muy difícil, muy difícil. Desde el primer segundo dijo, ahí les van los aranceles y toda la presión que ha mantenido. Dicen, reconocen que hemos colaborado y avanzado como nunca en materia de seguridad, y de todos modos está ahí el golpeteo permanente. Yo creo que lo he hecho muy bien. ¿Qué hubieras hecho? Está pidiendo la intervención militar de Estados Unidos en México. De eso estamos hablando. Porque luego, fíjate, en nuestro propio movimiento se usa el término traición con mucha ligereza, y se descalifica el sentido crítico, se descalifica el pensamiento diferente, se descalifica el que si somos un movimiento de hombres y mujeres libres, pues somos un movimiento de hombres y mujeres libres. Y por lo tanto, pensar no es traición, criticar no es traición, tener una diferencia no es traición. Pero pedir la intervención militar de Estados Unidos en México, pero por supuesto que eso es su traición a la patria y traición al pueblo. ¿Cómo lo pidió Alejandro Moreno Cárdenas y varios, Marco Cortés del PAN, la senadora Telles García, por poner algunos ejemplos? Ese día había muerto mi hermanito Walter Vargas Cortés. La presidenta, cerrar filas, unirnos, y lo digo yo en los mítines, sin ninguna demagogia. En México manda el pueblo de México y nadie más. Les pesa mucho, pero en México seguirá mandando el pueblo de México y nadie más. Y se va a ir el presidente Trump y México seguirá siendo México. Y el Golfo de México seguirá siendo el Golfo de México y seguirá mandando el pueblo de nuestra patria. ¿La derecha en México está creciendo? No, está decreciendo. Es fascista, violenta, perdida está. Hay quienes te preguntan
¿Por qué es más urgente Palestina que los huérfanos mexicanos de la violencia del narco? ¿Qué le respondes? Pues ya te lo respondí. Es una desvergüenza que me preguntes eso, porque están masacrando a un pueblo. Están masacrando un pueblo. Hay 22,000 niños asesinados. Dime que hay 22,000 niños asesinados sin que nuestro gobierno mueva un dedo. Dime que nuestro gobierno no está trabajando todos los días para acabar con esa violencia. Dime que nuestro gobierno convalida cualquier acto de barbarie. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Los gobiernos del PRI mataban a jóvenes. Me acaban de regalar un libro en Ciudad Juárez de una gesta que está olvidada en Tezopaco, un grupo que quiso tomar el cuartel Madero en 1965 y mataron a la mayoría. Los que quedaron vivos en 1968 fueron a tomar otro pueblo en Chihuahua y Tezopaco está en Sonora. Y los tomaron, los torturaron y los fusilaron, los mataron, sin juicio ni nada. Eso pasaba en los gobiernos del PRI y luego en los del PAN con Calderón. O sea, yo es de Monterrey. Monterrey vivió una pesadilla durante la usurpación de Calderón por los vínculos que ellos tenían con el narco. ¿Qué tienes que hacer en Palestina? Lo que le pasa a Palestina nos va a pasar a nosotros. O sea, no se quiere entender. Está la lista. Está la lista, dijo Trump. Se me fue ahorita el nombre, Irán. Es Irán, es Cuba, es Colombia, es Groenlandia, es México. Y es Palestina. Tú estás viendo cómo haces esa pregunta. Puedes en tiempo real ver cómo masacraron, cómo hicieron pedazos Gaza, cómo bombardearon hospitales, escuelas, iglesias, mezquitas. El Papa Francisco, tú debes ser creyente, hablaba a la única iglesia que se veía en pie una vez a la semana para ver cómo están las cosas. La destruyeron también. Han matado más de 100,000 personas. ¿Cómo pueden comparar eso con la violencia que ha desatado el crimen organizado aquí? ¿Cómo pueden ser tan insensibles si se dicen creyentes? ¿Y cómo pueden no entender que si permites eso te va a tocar? Porque ahí está vinculado el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos anunció un resort en Gaza, donde sigue la gente ahí en tiendas de campaña, donde están los niños y niñas pasando frío y muriendo de hambre. ¿Cómo pueden decirse creyentes y ser tan insensibles a esas cosas? Porque además dijeras, pues andas de candil de la calle, oscuridad de la casa, pero yo recorro el país. Yo recorro el país, cada fin de semana recorro el país y me comprometo con la gente y lucho y recibo sus peticiones y veo sus carencias y los acompaño en sus necesidades. ¿Cómo pueden decir eso cuando lo que estás haciendo es ser humano? Lo que estás haciendo es ser solidario. 13 millones de personas en Cuba sin energía eléctrica. Porque el gobierno de Estados Unidos lleva 65 años bloqueándolos económicamente y no les permite que les llegue ni una gota de petróleo. Es monstruoso, es criminal, y que haya gente que diga que se te perdió en Cuba. ¿Por qué les acabas de donar 64,000 pesos a Cuba? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué acá necesitamos es no tener el mínimo de congruencia en sus supuesto credo religioso, los creyentes que están en contra de ese tipo de cosas? Porque dice ese credo que hay que darle la mano al hermano, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al que sufre, que hay que apoyar al necesitado, y no dice que tiene que ser solo el de tu país, o el de tu familia, o el de tu colonia, o el de tu demarcación. Dice el ser humano que está en una situación de dificultad, aquí, allá y acullá. Y a mí no me pueden decir que yo soy insensible. Por eso me metí a la política, por la enorme desigualdad, por la enorme injusticia, por la terrible pobreza en que ha vivido y sigue viviendo un sector muy importante de la población. Me duele, me subleva, me indigna y no dejaré de trabajar, hasta lo digo en mis discursos en los mítines, hasta hacer realidad lo que sea Ricardo Flores Magón, gran revolucionario mexicano. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Lograr que nadie sufra por carencias económicas y que cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad es mi convicción. Y seré solidario siempre con los pueblos del mundo también. Gerardo, en la recta final de la entrevista vamos a preguntas de bote pronto, con frases cortas de 1, 2 o 3 palabras. ¿De acuerdo? ¿López Obrador o Claudia? Los dos, cada quien en su momento. ¿Político incomprendido o rijoso profesional? De ahí diría, ¿Tepoztlán
o Tepito? Ambos. Lo mejor de ambos lugares. Amo la Ciudad de México y amo Tepoztlán. Yo pensé que nunca saldría de la Ciudad de México y me enamoré de las montañas de Tepoztlán. Calderón Si pueden observar esas preguntas chayoteas que de verdad, o sea, lo peor de todo este periodista que ni siquiera lo tiene en la mente, se lo tienen que escribir. Miren, hay su libretita, miren, pueden observar allí sus hojitas. Ni siquiera tiene la capacidad de ser el mismo. Lo tiene que llevar escrito. ¿Quién se lo escribió? ¿Quién sabe? Porque a su capacidad, que yo lo veo, su capacidad mental de raciocinio, él no las escribió. Se las escribió a lo mejor por ahí su amiguito, su hermanita, su primo. Y luego, de verdad, qué pobreza de periodista que no tiene ni para una tableta. Eso se hacía en la antigüedad, cuando llevaban la libreta y los periodistas escribían y arrancaban hojitas, llevan su libretita. Eh, Ni siquiera la capacidad para una tableta, ir recorriendo, ir viendo. Arranca la hojita y ya pregunté esto. Arranca la otra y ahí ya pregunté esto. Y ya olvidamos la tableta y las hojas. Un periodista que tiene que tener una raciocinio, una agilidad mental y preguntar sobre la entrevista. Si no es examen de la primaria, de la secundaria. Como a un político a nivel de Noroña, porque les caiga bien o mal, para algunos bien y para otros mal, Noroña es un político de alta calidad, senador, un gran estadista, que se para en el Senado por lo menos 2, 3 días a la semana y tiene una política abierta, como un periodista lo entrevista con hojitas. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que un periodista se quiera comparar a la altura de un político de mucha experiencia, entrevistándolo con hojitas? De verdad. Bueno, ese hombre no es periodista. Un chayoterito y reporterito, pobretón, mediocre. ¿Cómo te atreves a entrevistar a un político de ese tamaño, de esa altura, con hojitas? Qué pobre, qué pobreza de entrevista de este hombre. o Peña? ¿Quién fue mejor? No, o sea, es entre el horror y el espanto. ¿Conciliación con Lili Telles Con algún todo, día? yo creo que Peña fue mejor, porque Calderón usurpó la presidencia y bañó en sangre el país. Peña era un facho. No, no hay nada que conciliar con ni con Telles García ni con ningún opositor. No es personal. Para mí no es personal. La política no es personal. Tú luchas por tus sueños, por la transformación del país, pues quien se atraviesa, pues se atraviese, pero no es personal. Yo no tengo ningún agravio personal, incluido con Alejandro Moreno Cárdenas, que llevó las cosas a un plano personal. Para mí el tema no es personal, es un asunto de definición política. 2030, ¿candidato o retirado? Yo espero en 2030 llegar vivo y sano. Y ya si llego vivo y sano, porque si ni estoy vivo, pues lo más que retirado, ya veremos. ¿Qué ve Noroña cuando se mira al espejo? Pues a un hombre que ya tiene 66 años y que nunca pensó llegar a esta edad, a un hombre que nunca pensó ser senador, a un hombre que ha sido muy afortunado, muy afortunado. ¿El error más grande del último año? ¿De quién? ¿Mío? Aceptar esta entrevista. ¿Europa o América para vacacionar? Me gusta todo el mundo para vacacionar, todo el mundo. Me gusta mucho
En México me encanta, pero aquí es más complicado porque ya soy demasiado famoso. Pero, por ejemplo, acabo de ir a Colombia a unas reuniones, pues es muy bonito. Europa es muy bonito, Asia es muy bonito, el mundo es muy bonito. Yo he viajado mucho toda la vida. Mi mujer trabajó en una línea aérea, te lo comenté al principio, en United. Estas últimas preguntas son de respuesta de sí o no. A ver. ¿El banco de tu crédito de Tepoztlán está en tu declaración patrimonial? Nunca he dicho que tenga un crédito de un banco. Entonces no puede estar porque tengo un crédito, pero nunca he dicho que un banco me prestó. Esa es una interpretación de ustedes. ¿Morena te cumplió lo que te prometió? Pues Morena no me prometió nada. ¿Le tienes miedo a alguien dentro del movimiento? No. ¿Quieres ser presidente en 2030? Quiero llegar vivo al 2030. ¿Pero te gustaría ser presidente? Pues es prácticamente cualquier político le gustaría tener la máxima responsabilidad del país. Yo no creo que alguien que tú le preguntes, oye, ¿te gustaría alguna vez ser presidente? Diga, no, fíjate que yo no solo quiero ser regidor de mi municipio. No creo. ¿Pero te ves en la boleta de 2030 como candidato a la presidencia? Me quiero ver vivo y sano. Si no estás sano, y mucho menos si no estás vivo, no estarás ahí. Es muy temprano, 2026, es muy temprano. ¿Qué mensaje quieres dar a nuestra audiencia? Unidad de nuestro movimiento. Soy un convencido de la unidad de Morena, unidad del PT, unidad del Verde, Nuevo León ni se diga, unidad del pueblo, apoyo a la compañera presidenta y confianza en el pueblo. Yo tengo confianza en el pueblo. La unidad, yo creo que la unidad es importantísima. Ese mensaje daría, unidad.